clínica. Ahora desarrollaremos el caso clínico número 2. En el caso clínico número 2 tenemos una paciente de sexo femenino de 30 años que describe la aparición de equimosis en los últimos 10 días. No ha ingerido fármacos, no ha tenido contacto con tóxicos y no ha presentado infecciones recientes. No hay historia personal ni familiar de sangrado anormal. En el examen físico presenta algunas equimosis aisladas en las extremidades inferiores y petequias en el tronco y extremidades. Resto del examen físico es normal. En cuanto al laboratorio, tenemos para el hemograma un hematocrito del 40%, una hemoglobina del 13,1 gramos por decilitro, glóbulos rojos de 4.700.000, CHCM 32,8, BCM 85,1 femtolitros. En cuanto al índice ictérico es inferior a 5 y los leucocitos son de 6.800, mientras que sus plaquetas son solamente de 25.000 y su velocidad de sedimentación es 12 milímetros. Su fórmula leucocitaria está dada por 60% de segmentados, 31% de linfos, 6% de monocitos, 2 baciliformes. Entonces tenemos glóbulos rojos normales, blancos normales, pero las plaquetas que mencionaba 25.000 son marcadamente disminuidas y se observan macroplaquetas. Para la crisis sanguínea se tiene una TTPA de 37 segundos. Tenemos como valor normal entre 35 y 45 segundos y su TP de 13 segundos con un valor normal de 11 a 13 segundos. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico para esta paciente teniendo en cuenta estos valores? Bien, para nuestra paciente lo que vemos es con estas plaquetas de 25.000 y con el resto de los valores entrando dentro de sus bloques correspondientes, principalmente el bloque de la crisis sanguínea con su TTPA dentro del rango y TP dentro del rango. Entonces lo que podemos asociar con esta paciente, como no tiene historia personal ni familiar de este tipo de sangrado anormal, es una enfermedad denominada púrpura trombocitopénica. Y en este caso una púrpura trombocitopénica idiopática o también conocida como autoinmune. Algunos lo llaman PTI y otros PTA. PTI idiopática y PTA de autoinmune. Esta púrpura es un síndrome causado por una destrucción excesiva de plaquetas recubiertas por anticuerpos que están dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria. Se han demostrado que la destrucción de las plaquetas se lleva a cabo por los macrófagos del sistema retículo endotelial, pero todavía no se conocen los mecanismos inmunológicos que están involucrados en este proceso de destrucción. Sí sabemos que la púrpura trombocitopénica es un trastorno hematológico frecuente en niños y que tiene una incidencia que va de 4 a 8 casos por 100.000 por año y con un predominio de edad entre los 2 y 8 años. Aquí vemos que nuestra paciente no tiene ni 2 ni 8 años, ¿sí? Es una paciente de 30 años, ya una persona mayor, ¿sí? Eso no quiere decir de que tampoco pueda desarrollar esta púrpura.
No hay datos precisos acerca de la incidencia justamente a nivel mundial, pero sí se han descubierto unos anticuerpos antiplaquetarios hasta en 80% de los pacientes que desarrollaron púrpura trombocitopénica autoinmune. La mayoría de los anticuerpos estaban dirigidos contra epítopos de glucoproteínas de la membrana plaquetaria, principalmente al complejo GP2B y 3A, ¿sí? Al 1B y factor 9, al 1A con 2A y al factor 4 y 5. La clase inmunoglobulina involucrada es una inmunoglobulina G en el 92% de los casos y la subclase es la IgG del tipo 1. Anticuerpos antiplaquetarios en la fisiología de la enfermedad. No está bien claro el título de estos. Disminuye en pacientes que están en remisión y aumenta en periodos de recurrencia de la enfermedad. La púrpura trombocitopénica autoinmune tiene dos variedades principales: la aguda autoinmune y la crónica autoinmune. O sea, le denominan PTAA y PTCA. La aguda es una enfermedad autolimitada que va a durar desde unas semanas hasta 6 meses, evolucionando como un solo brote y frecuentemente puede relacionarse con una causa externa desencadenante. Generalmente son problemas infecciosos de origen viral y bacteriano. También las vacunas antivirales pueden ocasionar justamente una PTA aguda. En la crónica, es una enfermedad de duración indefinida, habitualmente de más de 6 meses, evoluciona con 2 o más brotes de púrpura y no se relacionan con causas eh, externas desencadenantes. Entonces pueden corresponder a uno de 3 grupos de padecimiento. Puede ser lupus oligosintomático, puede ser una púrpura trombocitopénica crónica hereditaria, una una púrpura trombocitopénica crónica idiopática, y el diagnóstico es por exclusión, ¿sí? Es evidente que hay una necesidad de definir justamente estos subgrupos y se propone sobre la base de parámetros de laboratorio que pueden incluir variaciones de algunas citoquinas, interleuquinas, interferón y factor inhibitorio de migración. Puede ser disfunción de macrófagos, de células T y de otros marcadores de respuesta inmunitaria. A la púrpura trombocitopénica autoinmune también se le llama enfermedad de Werloff. Y es una entidad que se va a caracterizar justamente por el descenso de la cifra plaquetaria, como vimos en el caso de esta paciente que tiene solamente 25.000 de plaquetas. Pueden ser espontáneas o en curso de esta enfermedad están, como dije, relacionadas con algún proceso inflamatorio o inclusive puede darse por un acúmulo de placa dentobacteriana. Imagínense. En este caso, el diagnóstico, como vemos, va a ser mediante estudios mínimos no invasivos. En la mayoría de ellos se habla de una biometría hemática completa, como la que tenemos en esta paciente, sus plaquetas, y muchas veces se pide un frotis de sangre periférica y con eso ya es suficiente. Se hace una
toma de médula ósea si presenta riesgos como, por ejemplo, fiebre, artralgia, adenopatía, visceromegalia, una pancitopenia o alteraciones en el frotis de sangre periférica, o en aquellos pacientes con alteraciones cromosómicas que representan alta frecuencia de asociación con otros trastornos hematológicos, ¿sí? O también pueden ser oncológicos y se le ofrece al paciente un tratamiento eh, que se encuentra en fase aguda, húmeda y con menos de 50.000 plaquetas. En nuestra paciente tenía solamente 25.000 y el tratamiento debe darse por 3 semanas, con reducción gradual hasta que se pueda suspender. Y la gamma globulina sería un excelente recurso terapéutico para emplearse sola o asociada con esteroides. Continuamos para la próxima.